Hoy vamos a coser un posavasos con forma de gatito como estos. Busca todos los retales que tengas por ahí porque los vas a usar. Lo primero que hice fue planchar bien todos los retales porque los tenía guardados y estaban súper arrugados. Así que a planchar y luego pasé a cortarlos. Yo lo hice al tamaño de mi regla, que son unos 3,5 centímetros de ancho más o menos. Utilicé este cúter o cutter, no sé cómo se dice, para hacerlo más rápido, pero puedes directamente cortar la tela con la tijera. Corté entonces varias tiras de tela, intenté cortar 2 de cada estampado y un cuadrado de foam de 17 por 17 centímetros. Este es termoadhesivo, es decir que de una cara se puede pegar con el calor de la plancha a la tela. Me pareció súper práctico para este proyecto. Entonces lo primero fue colocar las tiras para ver cómo quedaba la composición de los colores y si me gustaba el conjunto. Intenta siempre coger colores de la misma gama. Y una vez que las posicioné bien, les corté el sobrante para que sea más fácil trabajar. No cortes la tela justo al ras del cuadrado, sino que tienes que dejar un poquito de margen. A la primera pieza, para que no se te mueva, la puedes pegar con un poquito de pegamento temporal en barra o la puedes sujetar con alfileres, como te venga mejor. Y ahora tienes que poner la segunda tira de tela haciendo tocar los derechos. Vas a alinear bien ambas telas y coser por este lado, a medio centímetro más o menos. Si le pones 1 o 2 alfileres te va a resultar más fácil a la hora de coserlo. Y yo he utilizado unas agujas de acolchado o de quilting, pero puedes utilizar una aguja universal de un grosor de 80, más o menos, o 90. Ahora vas a abrir la tela así y si puedes plancharla mejor que mejor, así se va fijando. Y luego toca la siguiente tira de tela. Vas a repetir el mismo procedimiento. Y así lo vamos a hacer con todas las restantes tiras de tela. Cuando lo tengas, ahora sí corta el excedente de tela justo a ras del borde del cuadrado. Y vas a tener que cortar ahora otro cuadrado en tela para la parte del revés del gatito, del mismo tamaño, de 17 por 17 centímetros. Yo utilicé el cuadrado que ya tenía como modelo para cortar el segundo. Sobre el revés de la tela, coloca el patrón del posavasos y marca todo el contorno exterior con un bolígrafo de tela. Al momento no vas a necesitar marcar el círculo interno. Ahora coloca los 2 cuadrados derecho con derecho y vas a coser por toda la marca, excepto en un pequeño trocito que quedará sin coser para poder darle la vuelta. O sea que empiezas a coser por esta marca y le das toda la vuelta. Aquí te aconsejo utilizar una puntada pequeñita de 2,5 por ejemplo. Una vez que lo tengas, puedes recortar el sobrante de tela con una tijera dentada en zigzag o con la tijera que tengas, una tijera de tela normal. Y ahora sí le damos la vuelta por la abertura. Es muy importante para que no se te abra que al coser por la marca hayas hecho una puntada de retroceso tanto al comienzo como al final de la costura. Esta parte hazla con cuidado y luego ve sacando todas las esquinas con ayuda de tus dedos, de un bolígrafo o de la herramienta que tengas por ahí. Plancha muy bien, que esto siempre ayuda. Mete el sobrante de tela haciendo coincidir bien los bordes para que te quede la forma redondita del gato y a planchar. Ahora nuevamente colocamos el patrón, céntralo lo mejor que puedas y marca ahora sí el círculo que nos había quedado. Mientras tanto te cuento que hice otra versión de este posavasos en donde le metía relleno de cojín como para hacerlo acolchado. Si te gusta esa opción, que sepas que también es una posibilidad. Bueno, vamos ahora a coser el círculo que acabamos de dibujar. Ve girando con ayuda de tus manos y una vez que lo tengas, esta abertura la tienes que coser. Puedes hacer una puntada invisible como en mi caso o puedes coser todo el borde del gatito para que esa abertura se cierre. Nuevamente planchamos. Y listo, ya tienes tu posavasos con forma de gatito hecho con tus retales terminado. Aquí están los otros que hice que están acolchados, como te comenté. Espero que te haya gustado, diviértete mucho cosiendo este proyecto y recuerda suscribirte a mi canal para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.